Y el invitado de la fecha se llama Arnaldo Martín Bentancú, es magíster en comercio internacional, especialista en logística, capitán de ultramar y fluvial, creo que también es docente universitario, si no me equivoco, pero ahora lo confirmará y ya lo tenemos en contacto. Bienvenido, Arnaldo. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y saludo también a su audiencia. Arnaldo, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, vamos hoy queremos aprovechar que tu presencia como para abordar un tema que habitualmente no se aborda, ¿no? Y hay tal vez haya muchos mensajes para dar y mucho que compartir con nuestra audiencia, que la verdad es que la logística minera es para muchos de nosotros todavía un espacio desconocido, ¿sí? Donde conocemos todavía muy poquito. De hecho, nosotros, por estar ubicados y por desarrollarnos acá en la zona urbana y en una megalópolis como es el área metropolitana de Buenos Aires, desarrollamos más estas actividades, ¿no? Pero a partir de ahora quisiera que comentes un poquito. Sé que vas a ser parte del Congreso, vas a estar compartiendo toda tu sabiduría ante nosotros y seguramente abordarás muchos más temas de los que podemos tratar hoy, pero contanos un poquito, en principio, en qué se diferencia la logística minera sobre lo que nosotros tratamos, la logística tradicional, de consumo masivo, del retail, del B2B entre empresas, en la logística interindustrial. Contanos un poquito. Bueno, fíjense que la logística tradicional está mucho más vinculada a áreas urbanas y en el caso de lo que es logística minera, se relaciona mucho a zonas muy distantes, o sea, no se encuentran en zonas de poblado. Usualmente, por ejemplo, en la región del noroeste tenemos la minería de cobre, que es la minería metalífera, tenemos también la minería de boratos y ahora, empieza a tener relevancia lo que es la minería de litio. Ahora, todos estos elementos de la minería, se destacan por estar en zonas cordilleranas, muy alejados de centros urbanos, muy alejados de zonas donde podamos encontrar servicios que abastejan a esta logística. Y en ese sentido, la logística que se desarrolla en minería es una logística muy especializada porque tenemos muchas materias primas, muchos insumos industriales, maquinarias, sistemas de lixivización, que es el proceso químico que se va a generar en estos materiales o la producción de esta minería, y en eso se requiere lo que se llama logística de grandes proyectos, logística vinculada a estos camiones mineros que son de gran capacidad, perforadoras que tienen grandes dimensiones, lo que son las palas cargadoras para mover todas estas rocas, todo lo que son rocas estériles o de mineral que lo contienen. Y se genera primeramente esa logística, que es la logística de grandes proyectos. Pero tenemos otra logística que también se vinculan, como es la logística de transporte de mercancías peligrosas. Bien. La minería requiere de muchos insumos, como es el combustible, como es el ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, o en el caso de la metalífera, lo que es el cianuro. Entonces requiere de esta logística muy especializada de mercancías peligrosas con su reglamentación especial para poder trasladar esas cargas. Y obviamente necesitamos llevar alimento a todo este personal, sean geólogos, ingenieros de mina, ingenieros industriales, operarios. Se requiere una logística alimentaria que pueda trasladar todos esos alimentos de las zonas urbanas hasta esos lugares. Y también los alojamientos, o sea, no se alojan en casa, tienen que hacer con contenedores casas, y eso requiere también una logística de preparación de todo lo que es, lo que ustedes conocen, layout, la preparación de toda esa minería para poder desarrollarla. Entonces tenemos, en este caso, varios aspectos de la logística que van a contribuir a esta actividad minera. Bien, súper claro, ¿no?
súper claro. Hay una diferenciación ya en volúmenes. Ya los volúmenes de traslado no son los mismos y de repente hay que establecer el transporte del transporte, porque los camiones que se utilizan de gran tamaño no son los mismos camiones que nosotros podemos observar en las rutas, sino que son otro tipo de vehículos, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenés que considerar que para trasladar, el camión no se traslada solo, tenés que trasladar todo el equipamiento. Y el traslado del equipamiento tiene que ver, no es simple, ¿no? Es como cuando hablamos la otra vez de seguridad vial, donde hablamos con los traslados de grandes volúmenes. Claro. Hay que hacer toda una planificación de cada ruta, y eso requiere de las habilidades de un profesional, ¿no? Evidentemente. Sí, totalmente. Y sobre todo el norte es como que se está adecuando a esta nueva logística, de llevar todos estos camiones, estas maquinarias, cortar y hacer. Ahora se está armando lo que es, junto con los gobiernos de la provincia de Salta, Jujuy, Catamarca, todo desvíos viales para poder transitar toda esta carga y no generar congestiones a la gente que reside en todas estas zonas urbanas. Te hago una consulta. Hablando justamente del norte, el año pasado estuve ya por zona norte y vi que hay algunas obras referidas a la modificación de rutas y al mejoramiento del trazado. El norte también tiene características especiales, no solamente por ser un área geográfica de montaña, sino que cierta época del año, la época de lluvias, hay deslaves, hay anegamiento de rutas. Y ahí te quería consultar, y siempre volvemos, ¿no?, a nuestros amigos los ferroviarios. He notado que había o existía, o por lo menos existía el trazado de ciertas rutas, de ciertos ramales ferroviarios. ¿Están activos? ¿Se pueden utilizar? ¿Es inviable? Contanos un poquito cómo lo ves, si es que tenés algún contacto con esta modalidad. Sí, el ramal que se usa para la zona cordillerana, el ramal C14, es un ramal, digamos, de trocha angosto, o sea que tenemos entre riel y riel un metro, y se usaba lo que comúnmente se conocía como el tren de las nubes, que era un tren turístico que salía de Salta y llegaba a la cordillera, al poblado de San Antonio de los Cobres, hasta el viaducto de la Polvorilla. Bueno, esta necesidad de trasladar carga y esta necesidad de desarrollar, porque fíjense que Salta, anteriormente, cuando no estaba esta minería y no había tanto flujo de carga, bueno, lo que era la logística más se vinculaba a lo agroindustrial. Ahora se ve ya un desarrollo de la minería, y esto hace que se tenga que mejorar la eficiencia del traslado de carga. Se hicieron estudios sobre ese ramal, y hace poco una empresa, la empresa era Mine, una empresa minera, pudo llevar cargas a través de este ramal, obviamente no con el volumen de carga que lo hacía cuando estaba bien mantenida la vía, pero bueno, se llevó carga y se comprobó la viabilidad, al menos, de poder trasladar cargas de la zona, digamos, del puerto hasta Güemes. Tranquilamente se traslada. De hecho, se usa lo que son productos del tabaco, se llevan a los puertos, pero el que todavía estaba era este ramal C14 que une Salta con la cordillera. Bueno, ahora se hizo estudios con cargas y se vio la viabilidad. Obviamente que no con el volumen que era antes, ¿no? Pero sí se están haciendo estudios para ver si lo pueden seguir desarrollando. Bien. Y ahí me gustaría también preguntarte, acabas de mencionar ya la intermodalidad, ¿con qué puerto se comunica este ramal? Bueno, fíjense que ahí en el puerto de Rosario hay un puerto minero, todo lo que es el nodo Rosario, hay un puerto minero que lo explotaba Minera La Lumbrera, obviamente que lo hacía con el ramal ferroviario de Nuevo Central Argentino, que sale de Tucumán, pero es uno de los puertos muy viables a futuro para desarrollar lo que es cargas mineras, pero también se está usando el puerto de Campana para poder, inclusive cargas de proyecto van al puerto de Campana o puerto de Zárate, y de ahí se traslada a la región noroeste. Entonces se están haciendo prospecciones para ver
cuáles son los puertos, y bueno, en ese sentido se nombra mucho Campana y este puerto que era de Minera La Lumbrera, ahí en Nodo Rosario. Bien, bien. Y acá vamos, me encanta porque el chat se está moviendo, cómo me gusta ese chat que se mueve. Y acá saludamos a Alejandro Criavaras, colega, docente de la Universidad de Almirante Brown también, y un amigo. Y acá me deja una pregunta fantástica. ¿Cómo se planifican los abastecimientos de esta actividad? Porque hay una planificación detrás de cada uno de los, hasta el consumo, ¿no? De insumos, alimentos y bienes que tiene la actividad minera. ¿Cuál es la planificación? ¿Cómo hacen ustedes para planificarlo? Bueno, en realidad la minería se establece por etapas. Tenemos diferentes etapas y muchas veces esas etapas tienen una temporalidad. Puede ser larga o corta. Y la primera etapa que muchas empresas están ahora es la etapa de prospección. O sea, están usando perforadoras, determinando lo que se llama el grado de ley. Fíjense que cuando se hace esas perforaciones, y bueno, estoy hablando de minería de litio porque la minería de cobre es otro tema, ahora nos enfocamos en minería de litio. Bueno, lo que se hace es perforaciones y se va determinando esas vetas donde tiene, que en este caso son salares que se extraen de determinada profundidad, usualmente de 80 a 120 metros se van extrayendo estos salares y se produce lo que se llama evaporación en diques. Bueno, ahí se va a determinar de esas muestras que se extraen a través de tratamientos químicos, se determina el grado de concentración de litio que tienen estas sales. O sea, cuando se evapora el agua de estos salares, queda como si fuera la sal gruesa. Entonces, de esa sal gruesa tiene muchos componentes que no solamente tiene litio, tiene magnesio y otros componentes, otra composición química. Bueno, se va a determinar qué porcentaje tiene. De ese porcentaje que tiene, determina esa factibilidad minera para desarrollar el proyecto. Cuando no tiene esa densidad o esa valoración, que es lo que se llama ley, para hacer un proyecto, bueno, prácticamente se queda en esa fase de prospección. Bueno, esa fase de prospección prácticamente dura un año y requiere determinados insumos como estas perforadoras, que muchas veces se terceriza ese servicio. Ya hay empresas que se dedican solamente a esas perforaciones y estos proyectos mineros contratan a esta empresa para que hagan esas perforaciones y bueno, se hacen estudios y se determina esa viabilidad. Cuando se cumplió esa viabilidad, bueno, pasa a una factibilidad de inversión. Y con esa factibilidad de inversión, bueno, ya pasamos a un proyecto más operativo, donde ahí sí se va a necesitar más personal, se va a necesitar todo lo que son instalaciones, y bueno, y ahí es como que ya la empresa empieza a invertir en el proyecto, y para eso el gobierno estableció también lo que es el sistema RIGI, que es un registro de incentivo a grandes inversiones, para motivar que estas empresas puedan invertir en estos lugares y desarrollar estos proyectos. Y en ese sentido, desde esa parte de operación hasta la fase de exportación, bueno, pueden pasar 2, 3 años, dependiendo cómo es el desarrollo y también lo que estamos viendo, ¿no? Hoy por hoy el volumen del litio, o sea, el precio cotiza en bolsas internacionales, como la Bolsa de Londres, y en ese sentido el litio tiene un valor, precio tonelada, dólar tonelada. Bueno, tiene que determinar también que para esa empresa, ese proyecto minero, tenga un valor adecuado para poder producirlo. Fíjense que ahora con esta incertidumbre mundial, estas guerras comerciales que se están desarrollando, no se genera consumo y bueno, el litio tracciona lo que es la electromovilidad o esta política de cambios climáticos a nivel mundial. Bueno, se va a generar autos eléctricos, la micromovilidad, que serían los monopatines, motos eléctricas, y bueno, cuando hay esta incertidumbre mundial, bueno, también hace que se genere un contexto de no consumo en el mundo y eso también se relaciona con esta producción de litio. Entonces es como que ese análisis de estimar cómo va a ser la producción va a depender mucho también de las variables económicas mundiales, ¿no? Como todo se relaciona. Bien.
¿Cuántos temas, no? Primero, agradecerte tu tiempo, Arnaldo. Agradecerte haber elegido la red logística para tu exposición. Y la verdad que estaba escuchando, lo primero que tenemos que decir, por lo que dijo Arnaldo, es que estamos hablando de una logística de grandes volúmenes, de una logística más asociado a lo que comúnmente se le llama el teatro de operaciones, ¿no? O sea, aquella zona geográfica que no tiene todas las comodidades para desempeñar una tarea operativa, en este caso asociada a la minería, ¿no? Y parte de los objetivos de red logística es justamente federalizar la logística y entenderla en el lugar que se aplica. En este caso estamos hablando de lo que se llama el NOA, el noroeste argentino, Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero. No sé si me estoy... Mira, hay un mapa. Mira. Ahí hay un mapita como para graficar, porque entenderás, Arnaldo, que hay mucho estudiante que nos escucha, y para darle cierta gráfica a la cosa, cierta ilustración. Entonces, cuán importante, volvemos a poner eso en el centro, ¿no? Entender la lógica de lo que se podría llamar esa zona geográfica o esa economía regional que tiene X características, y en función de esa X característica es lo que se tiene que adecuar a la logística. Y como bien dijo acá el compañero, estamos hablando de la logística de litio, pero la logística de litio no tiene la misma característica que la logística del cobre. Exactamente. O sea, dentro de la misma categoría, minería, tenemos ramas, litio, cobre, y en función de eso es lo que le demanda a la logística qué hacer, digamos, ¿no? A mí me lo escuchaba y se me venía en la cabeza esto del teatro de operación al mejor estilo campamento militares, que bueno, vamos a una zona por X motivo, tenemos que montar el campamento, que haya luz, que haya agua, que haya wifi, que haya red, que haya mesa, que haya carpa, que haya mate cocido para el desayuno, o sea, para entender lo global de la operación, ¿no? Que justamente es eso lo que nos atrae, nos da sentido en ver una cosa más allá de si cuántas toneladas del material que sea va de un lugar a otro, ¿no? O sea, me parece lo extraordinario del caso es ver la operatoria global.